Mateo 16. Esta palabra la prediqué hace 8 días en Restrepo, pero mientras tanto ustedes estaban aquí y el Señor me inquieta que ustedes deben tenerla. ¿Amén? El Señor llega a un momento donde está en su corazón establecer algo muy poderoso en la tierra, grande, maravilloso, que se llama iglesia. Eso lo trae en el corazón y Él está enfocado desde un comienzo a que esta es la labor que Él viene a hacer, a deshacer las obras del diablo. Cuando uno mira el capítulo 4, desde el bautismo, desde el capítulo 3, el Señor está lleno del Espíritu Santo. En ese momento los cielos se abren y dice que el Espíritu viene sobre Él como paloma. Y se abre el cielo y le dice: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Ya de ahí está lleno el Espíritu Santo, ya está sobre el Señor. Y viene luego el Espíritu Santo y lo lleva al desierto. Y dice la palabra ahí en el 4:1, démelo y lo trabajamos. Mateo 4:1, Lucas 4:1, el que quiera. Mateo 4:1 o Lucas 4:1. Pero deme Lucas para que me dé el tópico que quiero. Lucas 4:1. Y dice Jesús, ¿cómo iba? Lleno del Espíritu Santo. Volvió del Jordán y fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu al desierto. Y uno dice, ¿lo llevó a dónde? ¿A dónde lo lleva uno el Espíritu Santo? A la bendición. ¿Cuántos dicen amén? A la bendición. Y lo llevó, verso 2, a enfrentar al mismo diablo. Parece que el Señor la traía casada y parece que había un encuentro pendiente desde Génesis capítulo 3. Había un encuentro pendiente entre el diablo y el Señor. Y aquí es donde se da ese momento, donde se da ese combate poderoso que va a terminar luego en la cruz del Calvario. Y el Señor tiene claro que quiere deshacer las obras del diablo. Amén. Ahí ahora volvemos a San Mateo 16. San Mateo 16. Y después de haber el Señor caminado ya 2 largos años y ya está en la recta final del ministerio, el Señor hace una evaluación de comprensión ministerial de sus muchachos en el versículo 13. Y dice que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. La pregunta es: ¿qué dicen? Ustedes que han estado allá afuera, muchachos, ¿qué han escuchado que la gente dice de mí? Y ellos le responden: Señor, nos dicen que usted es su merced Jeremías, otros que eres Juan el Bautista resucitado, otros dicen que eres un profeta, otros dicen que tú eres Elías. Muy bien, muy bien. Versículo 15. Y él le dijo: ¿Y ustedes qué decís que soy yo? Y responde alguien que siempre saca la cara por todos, ¿no? Pedro dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire que cuando esto lo dice Pedro, el Señor responde de una manera impresionante aquí, en una alegría y gozo. Ahí hay un sentimiento especial que toca darle al texto. Entonces respondiendo Jesús dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Entonces esto es importante, se le reveló quién es Jesús. Toda persona que se convierte a Cristo es porque se le revela quién es Cristo, quién es el Señor, y porque el Señor, el Padre, se lo revela. O sea que este no es un asunto de que el pastor le revela que aquí, hermanos, cuántos decidieron por Jesús, no, que 4, que 5, no. Eso es un asunto entre Dios y usted. Cuando usted abrió los ojos
fue porque el Señor le abrió los ojos. ¿Y le abrió los ojos a qué? A ver la hermosura, la belleza de Cristo. Le deja ver la cruz, le deja ver la pasión, le deja ver su salvación. Sus entrañas se conmueven y es ahí donde usted dice: yo quiero entregar mi vida a Jesús. Es algo entre el Dios y usted y la cruz del Calvario. Y Pedro se da cuenta: usted es el Salvador, usted es el Mesías, usted es el que habla todo el Antiguo Testamento. Y en el momento en que eso se le revela a Pedro, el Señor le suelta, le dice: se lo reveló mi papá que está en los cielos. Y ahí le suelta el proyecto del cielo. Vea el proyecto que está en el corazón de Dios, que solo se lo puede revelar a los que ya son salvos. Esta es una palabra para la iglesia. Pastor, yo vengo por primera vez. Bien, si usted viene por primera vez, bienvenido, y esta es una palabra para que usted comprenda a qué lo puede estar llamando Dios. Y si usted decide hoy entregar su vida a Cristo, esto es lo que viene para usted. Y usted que ya tiene a Cristo en el corazón, es para que se enfoque en el propósito de Dios para su vida, para qué Dios nos ha llamado como iglesia. Y entonces he titulado este sermón: lo que implica ser iglesia. Voy a hablar de 4 implicaciones, 4. Y la primera tiene que ver con el plan, la implicación en el plan de Dios. El plan de Dios es ejecutar algo importante aquí que le va a contar a Pedro. Vea lo que le dice: le destapa el corazón. Jesús le destapa el corazón a Pedro. Y vea lo que le dice en el versículo 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Quiero decirte que voy a edificar la iglesia y su merced va a ser uno de los pilares. Usted será una parte de lo que quiero hacer. Usted va a ser, creo que es el primero, hermano. Y sobre esta plataforma que soy yo, se va a edificar la iglesia. Cristo es el fundamento y los apóstoles son las columnas. La iglesia se va a edificar, su merced lindo. Y quiero decirte algo, vea, voy a edificar mi iglesia y tengo un propósito. Ayúdenme a leer: las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Quiero arreglar un asunto con el diablo que los tiene acabados, asolados, enfermados, los tiene enfermos, los tiene destruidos, arruinados, y se los carga para el infierno. Tengo unas ganas de deshacer sus obras, y para eso, Pedro, quiero edificar mi iglesia. Note, váyase dando cuenta que cuando usted dice: me convertí, Pedro, se te reveló. Bien, quiero edificar la iglesia, y usted va a reprender demonios. Tengo el plan de que a través de la iglesia desbaratar las obras del infierno. Y note, muchas veces nosotros creemos: yo me volví cristiano y voy a la iglesia y vuelvo y vuelvo y regreso. No, hermana, hay una implicación. Dios tiene un plan que a través de usted, en el lugar donde usted esté, donde usted vive, deshacer las obras del diablo. Versículo siguiente, el versículo que sigue, dije: y a ti, vea lo que le dice a Pedro, que es tipología iglesia: a ti te daré ¿qué? Las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ¿qué? Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, número 1, deshacer la obra del diablo. Y número 2, tomar autoridad en el lugar donde Dios nos ponga. O sea que esta iglesia está puesta por Dios aquí para detener la obra del infierno y para tomar autoridad sobre todos los asuntos. La iglesia debe de orar, debe de ayunar, debe de meterse
en el cuento del Señor, en el plan de Dios. Entonces la primera implicación por la P, plan. Usted está en un plan de Dios. Desde que usted se convirtió, pastor, yo me gusta, es que yo estuve en un culto y me quebranté y el Señor me tocó y bien. Usted se metió en un problema entre el cielo y el infierno. Y Dios quiere a través de usted, que es iglesia, porque iglesia no es las paredes, iglesia es usted. Tiene el plan de que usted en el lugar donde vive, trabaja, estudia, deshaga las obras del diablo en su nombre. Y dice la palabra que en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. En mi nombre, dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en ese nombre se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y dice la palabra en Mateo 10:1 que nos dio poder y nos dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Así que eso somos, ¿ve? Usted a veces dice, yo no sé, pastor, de que me metí a la iglesia, muchos problemas. Claro, hermano, se metió en un asunto donde usted está puesto por Dios para liberar tu casa, para libertar su familia, para libertar a tus familiares, amigos, vecinos que están cargados de demonios, que están enfermos, que están oprimidos por el diablo. Mire que el Espíritu Santo, vea, se lo voy a dar así. Deme Lucas capítulo 4, si me ayuda, Lucas 4, si está ahí. Lucas 4:16. 4:16. Jesús en Nazaret. Cuando Jesús llegó a Nazaret, a su cuadra, llegó a su cuadra, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Fue preciso a donde se habla de su ministerio de él. El Señor sabía que le tocaba hacer como Mesías Salvador. Él sabía que por qué nació. Él sabía en qué lo metió el Padre. Y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Ve, ahí está. Para dar buenas nuevas a los pobres, dice. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los, no los oigo, a los cautivos por el diablo, los que están en la cárcel, los que están endemoniados, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los que están ciegos, a poner en libertad, ¿quiénes? A los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Bienvenidos a ser iglesia. Eso somos. ¿Qué es lo que pasa cuando no comprendemos la asignación como iglesia? Que nos vamos a estar peleando por Petro y por Rodolfo. A eso no nos llamó el Señor. Nos llamó a deshacer las obras del diablo, a orar para que cualquiera de los dos que quede, nos toca orar por él para que Dios los libere, los bendiga. Si se llegan a convertir, serán los mejores, sea el uno o el otro. Yo a veces me he puesto a pensar, ¿qué tal Petro convertido a Cristo? Ese tipo es un tremendo presidente. O Rodolfo convertido a Cristo. ¿Te imaginas? Maravilloso. Nosotros somos llamados a deshacer las obras del diablo, a libertar los aires para que el diablo no tome ventaja sobre Colombia. Dice la palabra, y el propósito que tengo con la iglesia es que Pedro, es que las puertas del infierno no prevalezcan contra la iglesia, y
estaba emocionado. El Señor dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, para que todo lo que ates en la tierra. ¿Qué podríamos atar como iglesia? A ver, ¿qué podríamos atar? Todo brujo, santero, hechicero. Por ahí salió uno que es ¿cómo es que llama? No, ese es el que predice que no sé cómo es que le dicen en el mundo, adivino, el astrólogo, que va a quedar no sé quién. Me reprendo al diablo y sus demonios. ¿Se acuerda qué hizo Pablo? Cuando la muchacha es en Hechos 16, que van a leer los que están conmigo en Hechos. Y esa muchacha ahí: este es el profeta. Y se cansó, Pablo se cansó y dijo: venga, espíritu inmundo, y ¡fum! La liberó, la libertó. Eso es lo que el Señor tenía claro. Tiene un plan. Dios tiene un plan con la iglesia, y en ese plan está usted y yo implicado. Segundo, mire lo que dice el texto. Estamos en San Mateo 16. No se me vayan a perder. Mateo 16. El texto de nosotros hoy es Mateo 16. Y estamos hablando de 4 implicaciones, y la primera es que estamos metidos en un plan. Hablamos hace 8 días eso, ¿no? 4, 16, Mateo 16. Entonces, aquí ya, para dejar un asunto: ¿quién de su casa necesita, de su familia necesita oración? Venga, ¿y quién es el que tiene que ir a orar por ellos? ¿Sí ven que está usted metido? Cuando yo supe, soy yo, y miré, no, toda mi casa perdida, hermano. Toda mi casa estaba perdida. ¿Y qué me tocó? Ponerme a orar. Hay un proyecto que estoy haciendo, que Dios me ha permitido ejecutar, y es que vamos a hacer una vigilia todos los viernes a las 8. Todos los que digan: pastor, yo quiero entrar en esa vigilia todos los viernes virtualmente, lo puede hacer. Y hemos experimentado el poder de Dios, hermano. Amén. Porque usted podrá decir: no, es que me da frío. Pues métase la ruana y deje solo el hueco así, mire por donde queda el celular y métase a orar. Que es que me duelen los huesos, en la casa lo puede hacer. Y vamos a orar. Vamos a orar, porque el Señor es omnipresente y omnipotente. Amén. Así que está en todas partes y tiene todo poder. Así que está invitado todos los viernes, y va a quedar con fecha de caducidad hasta que la muerte nos separe. Hasta que el Señor venga por la iglesia. Está bien, hasta que el Señor venga por la iglesia, mejor. Ahí paramos de orar, ahí paramos. Del resto vamos a estar orando. ¿Y para qué oramos? Porque es que a través de la oración deshacemos las obras del diablo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuándo son las votaciones? Bien, los invito a vigilia el viernes. A ver si el diablo nos pone presidente o la iglesia lo pone. ¿Sabe quién pone el presidente? La iglesia. La iglesia, porque oramos, los aires se despejan y se hace la voluntad de Dios. Cuando la iglesia no ora, el diablo pone presidente. Mateo 16. Y yo quiero que ya se quede ese texto en el corazón de ustedes. ¿Están ahí? Estoy leyendo desde el 13, ¿no? Mateo 16, 13. Y leí el versículo del 17. 18. Y yo también, todos en el 18. Vamos a leer el 18 y afirmemos lo que nos corresponde, lo que nos implica a nosotros. 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿qué dice? Edificaré, ¿qué? Y ahí le suelta lo que él quiere. Y ahí le suelta, ¿qué dice? Y las puertas del Hades. Si está la iglesia, el infierno no avanza. De la única manera que el infierno avanza en una ciudad o en un país, es que la iglesia no tome autoridad. A su nombre. 2. La segunda implicancia o la implicación tiene que ver con
con la P, ¿no? Vamos a hablar del precio. ¿Qué le correspondía al Señor pagar para hacer la iglesia? Vamos a mirar, vamos a ver. Versículo 21. Desde entonces, desde que les presentó el proyecto a Pedro de hacer iglesia, y ya mostró, digamos, método inductivo, vamos a hablar del método deductivo, del todo a las partes. Entonces ya va la primera, que es el plan, y eso lo que implica el plan: tomar autoridad y echar fuera demonios. Eso nos toca a nosotros. Segundo, el precio. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario, para poder ejecutar ese plan, ir a Jerusalén. ¿Y qué ir a hacer allá? A un sancocho, porque le tienen un sancocho y le tienen un tremendo recibimiento. Amén. Y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. El precio de hacer iglesia. El precio de hacer iglesia. Le pregunto, ¿qué le implicaba a Jesús hacer para formar la iglesia? ¿Se acuerdan del cuento que les dije? Del marrano, la vaca y la gallina. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Que dijeron, hagamos un emparedado, un sándwich. Y la gallina dijo, yo, así cuando levanta la mano la gallina, yo pongo el huevo. Y llegó la vaca, levantó la mano y dijo, yo pongo el queso, yo lo pongo. Y el marrano levanta la mano y dice, yo como que me voy. Claro, le tocaba poner el cuero, el pellejo. Y así, mire, hermano. Bienvenidos a la iglesia del Señor. Amén. Al Señor le correspondía pagar el precio de ir a la cruz y morir por nosotros. Quiere iglesia. Mire, le tocaba hacer. Mire, hacer la iglesia le correspondía morir en la cruz y perdonar nuestros pecados. Tomar el pueblo gentil y tomar el pueblo judío, y de los dos hacer la iglesia. Eso somos nosotros hoy en día. Pero le costaba cruz. Así que nosotros tenemos que ver la cruz del Calvario. En el momento en que el Señor presenta el precio, vea lo que dice Pedro. Ayúdeme en el 22. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Calle los ojos. No vuelva a decir así. Anulo, cruz. ¿A cuánto no nos gusta pagar el precio? El Señor sabía que le tocaba ir a la cruz. Y en el momento en que esas palabras llegaron, el Señor detecta al diablo. Y vea lo que le dice al diablo. Pero él, volteándose, discernimiento, amén, dijo a Pedro, ayúdenme a leer ahí. ¿Cómo leeríamos ahí? ¿Cómo leeríamos? A ver. Quítate de mí, delante de mí, Satanás. Yo me imagino a Pedro, pero ¿qué dije, Señor? Pero yo solo quería que su merced lindo no fuera a la cruz. Te dejaste usar por el diablo, hermano. Y mira lo que dice ahí. Me eres, hermano, me tentaste, tentó al Señor. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿No ha escuchado usted la voz del diablo diciéndole, pero cómo vaya usted al culto? No, y no vaya a culto, vamos a bailar, vámonos a tomar. Usted sí es bobita, ¿no? Perder la juventud, ¿cómo es que usted tiene que responder? Si sería capaz de usted decirle, apártate de mí, Satanás. Deme la traducción viviente, por favor. Está más bella, está más puntual. Ayúdenme a leerla, vea. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate delante de mí, Satanás. Representas una que, levanten la mano los que tienen trampas peligrosas por ahí a toda hora.
Y hermano, hay personas que, uy, Dios mío, de una vez lo ponen a uno como a cavilar, sí, sí, oiga, así, como que no, y tiene uno que reaccionar ahí. Es el momento en que comprendamos que el que quiere seguir a Jesús tiene que pagar un precio. Yo lo he dicho así, el Señor me lo ha dado así. Todo el que quiera caminar conmigo tiene que pagar un precio. Estoy diciendo, tienes que renunciar a un amigo, a un placer, a un deseo. Entonces, en segundo lugar, quiero que quede eso, esa implicación. Hay precio. De Dios hacia nosotros pagó un precio y nosotros también tenemos que pagarlo. ¿Cuántos dicen amén? Tercero, dejémoslo ahí. Esa cruz, el Señor fue a la cruz y pagó el precio. Y en un momento dijo, cuando Pedro le bajó la oreja a Malco, ¿se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan que Pedro le bajó la oreja a Malco? Y el Señor cogió la oreja y se la puso otra vez a Malco así. Le dijo, hermano, la copa que el Padre me ha dado a tomar no la he de tomar. Hermano, deje de ser tan acelerado. Me toca ir a la cruz. ¿Y cuántos de nosotros, hermano, cuando se dice a crucificar nuestra carne, aparece el diablo diciendo, ¿y usted por qué tiene que renunciar? ¿Te puede ir? ¿Quién le dice que no? Y hay cosas, hermanos, que a los hombres les parecen bueno, pero son pecado. Y al final son como el vino, dice, que muerde y mata. A ver, 3, vamos con la tercera implicación, vamos con la P. ¿Cuál es la primera? El plan. El segundo, el precio. Y tercero, vamos a mirar lo que nos corresponde a nosotros, la participación. ¿Qué me toca a mí como participación poner en el asunto de iglesia? Jesús, versículo 24, todos 24, por favor, 24. Luego Jesús dijo a sus discípulos, parece que dejó a Pedro tranquilo, ¿no? Que sacudida que le pega a Pedro. 2, acuérdese que le dice, bienaventurado eres Pedro, pero aquí le dijo, apártate de mí, Satanás. Y se voltea a los discípulos que están ahí. ¿Cómo sería la cara de los discípulos? A ver, ayúdenme a imaginar, imaginemos. El Señor le pega esa sacudida a Pedro y los discípulos, ¿qué estarían mirando? Qué regaño que le pegó a Pedro. Yo creo que Mateo decía chupe, eso le pasa por ser tan metido. Pero cuando están ahí montándosela a Pedro, el Señor se voltea, cállese. Yo me imagino al Señor, no faltaba ustedes burlándose de Pedro. Y le dijo a sus discípulos, si alguno, creo que todos quedaron. Yo creo que miraban al Señor, lo amaban, pero lo respeto así, como cuando a su hijo usted le pega un regaño, yo te amo mamá, pero esa mirada peligrosa. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar, ayúdenme a leer aquí, que aquí es donde nos resbalamos más de uno. Tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Tomar su cruz, no mi, su. O sea que cada uno tenemos una cruz. Y seguirme. Hay algo que usted y yo tenemos que renunciar, que nos va a costar morir a eso, que no es pecado para el mundo, pero para nosotros sí es pecado por nuestra relación con Dios. La pregunta es, que está el asunto aquí. Pedro dice, no, ¿cuál es el ambiente? Pedro dice, Señor, ¿cómo vas a morir? Te necesitamos, porque para conquistar a Roma y darle la cabeza a Petro, darle la cabeza darle la cabeza a Herodes, necesitamos tu poder para derrocar el imperio romano. Necesitamos tu poder. Y él está pensando es en traer bienestar social. Qué bonito. Y usted sabe que hay gente necesitada y estamos en la inmunda económicamente y estamos mal y te necesitamos a ti como presidente de la república. Y ahí es donde el Señor le dice,
apártate de mí, Satanás. Me eres una piedra de tropiezo. Eres una... Y Pedro, Pedro, andar con usted es un peligro para usted, es una trampa. Por poco me perforas. Y le dice, ¿por qué no pones tu mirada sino en las cosas de qué? Pones tus intenciones, tus planes, tus proyectos en las cosas del mundo y no en las de qué. Aquí viene para todos nosotros, porque de ahí sale el versículo 14, 24 para todos. Es cómo están nuestras intenciones, planes y deseos. Mundo, yo quiero a Dios que me bendiga porque necesito comprar, porque necesito vender, porque necesito aquello, pero en ningún momento hay planes de salvación de las almas. Hay planes de eternidad de la gente que se está perdiendo en el infierno. La mira de Dios es esta: ir a la cruz, perdonar nuestros pecados y salvar al mundo. La mira de Pedro y de sus discípulos es tenerlo a él. Y escuchen, después de esta exhortación ellos no cambian, siguen pensando que Jesús es Napoleón, Simón Bolívar, el libertador, pero no del alma, sino el del problema social. Él nos va a arreglar la situación social. Y a veces queremos a Jesús es para arreglar nuestros problemas sociales, económicos, financieros, físicos, y no el del alma. Y la mirada de nosotros con Cristo es solo material. Y el Señor se voltea y le dice: tienen que abandonar su manera egoísta de ¿qué? Y estar pensando en la salvación de los demás. Yo me voy a meter con la política aquí, pues, hasta donde llego, siempre me meto ahí, porque me toca poner la parte teológica frente a lo que tiene que ver con la política. Si Petro queda o queda Rodolfo, eso lo pone Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único que sabe con quién de los dos se van a salvar más colombianos. ¿Ve? Entonces Dios está planeando salvación de los colombianos, y nosotros a veces estamos pensando salvación económica, comodidad, bienestar, y Dios está planeando salvación. Entonces aquí les voy a dejar: si Dios sabe que con Petro se salva 1,000,000 de almas y con Rodolfo se salvan 100,000, nos vamos con Petro a sufrir o a lo que se venga por las almas. Dios nos va a ayudar. No dijeron amén, ¿no? Egoístas. Rodolfo, se van a ganar 2,000,000 de almas, con Petro 100,000 almas. Queda Rodolfo, y a sufrir con Rodolfo, porque por lado y lado sufriremos, pero el Señor estará con nosotros para darnos la fortaleza. ¿Ve? Esa es la forma de ver Dios. Dios mira cuántas almas se salvan, así que el presidente lo pone Dios, y Él inclinará el corazón suyo y mío hacia su voluntad, a su nombre. Por eso, en este caso está la salvación del mundo, y Pedro se metió en medio de la salvación del mundo y los deseos y las necesidades sociales. Y es ahí donde muchos de nosotros nos metemos, y a veces lo que hacemos es lo mismo, dejarnos usar por el mismo diablo, cuando es lo contrario. La iglesia tiene que saber que si va a ser iglesia, implica participar en renunciar y morir a nuestros gustos, deseos, pasiones, a nuestros derechos, para la salvación de las demás personas. No, pastor, usted me metió, yo no quiero más, y yo parece que uno de ellos le quería sacar el cuerpo y el Señor le suelta el 25. Vea lo que le dice el 25: si
tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, es aquel que dice, ese compromiso, yo no quiero ese compromiso. Salva la vida, la pierdes. Pero el que se compromete conmigo a morir a nuestros gustos, pasiones y deseos por la salvación de muchos, la salvará. Y le suelta el 26 de ñapa. Esta es la ñapa. A ver, vamos con la ñapa. 26. ¿Y qué beneficio? No, pues que, no, de todas maneras mi posición yo la tengo, y a mi pastor, a mí. ¿Sabe qué? Muchos nos van a responder así. ¿Sabe qué? Yo tengo mi posición, yo tengo. Bueno, ¿qué beneficio tienes? Si ganas el mundo entero. Exagerado el Señor, ¿no? ¿Quién se va a ganar el mundo entero? Pero lo pone así. Ayúdenme a leer, por favor, que el Espíritu Santo les hable aquí. Hermano, mucha seriedad aquí, porque por eso usted a veces está metido en la iglesia y no sabe ni por qué está aquí. Usted está implicado en una salvación, liberación. Usted está implicado en un asunto, en un enredo entre Dios y el diablo. Y usted se metió ahí para deshacer las obras del diablo y para tomar autoridad. Y sabe que a el Señor le tocó pagar a un asunto, el precio. Y que a usted participa ahí. Y yo participo ahí. ¿Qué beneficio tiene si gana uno el mundo entero, pero pierde su qué? A ver, ¿cuál es el fruto de que usted me niega y hace? No, ¿quieren sacarme el cuerpo? El que me saque el cuerpo de ustedes 12. Y Judas, yo creo que lo miraba así: yo le saco el cuerpo más adelante. ¿Cuál más adelante? Ya al poquito ya le iba a hacer lo que le quería hacer. Y así hay muchos hermanos en la iglesia que están aquí, mañana en la foto ya no están. Y la pregunta es: ¿qué sacan con descarriar ceniza al mundo, hermano? ¿Cuál es? Alguna vez le dije a un amigo: dígame, yo me quiero descarriar, dígame qué lo llamó al mundo a usted. No, las muchachas, hermana. No, ¿qué lo sacó? Dígame que me quiero descarriar, pero póngame algo mejor de lo que Dios da. Para descarriarse uno tiene que alguien le dé algo mejor que lo que Dios da. No tiene nadie nada, hermano. Nadie tiene una propuesta mayor que la que Cristo da. Y por eso Él le dice: ¿qué sacas con ser el dueño de toda la tierra y no salvas tu alma? ¿No entiendes que soy el dueño de toda la tierra? ¿O qué beneficio? A ver, dice ahí, pierde su alma. ¿Hay algo que valga más que tu alma? No hay nada más valioso que las almas. ¿Para qué negociamos con el diablo? ¿Por qué queremos tanto las cosas del mundo si nada de ellas tiene el valor de un alma? No hay nada más grande que la iglesia pueda hacer que salvar almas. Por eso estos 50 días con el Espíritu Santo es para que usted, hermano, tenga el poder, la unción del Espíritu Santo para ganar almas. Y dice claramente: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para que me sean que testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo quiero dejar algo ahí ya. Ese pensamiento egoísta de Pedro de salvar su alma y de los discípulos salvar su alma, y tenía que quitárseles. Y eso se les quita cuando fueron bautizados. Y después dijeron: primero muertos que coloridos. Vamos a dar nuestra vida. Y por eso mira el libro de Hechos. Esos se empujan y le empujan ganando almas. Y que les quitan la cabeza, los decapitan, los asesinan, los meten en la cárcel. Pero la iglesia no para, porque han comprendido que tenían que renunciar a sus pasiones, a sus deseos, a sus gustos. Hoy hay un llamado para usted. Usted participa. Usted debe de participar como iglesia
participamos, quedamos implicados, participamos en la salvación de las almas de Cumaral, de Colombia y del mundo entero. Oh, pastor, usted la pone. Nah. No, vine fue a que me bendijera, pastor, y que aquí salgo comprometido hasta el pelo. Me pasó la del marrano. Pero aquí viene lo bonito. Después de que están así, el Señor dice: a estos chinos hay que levantarlos. No los puedo dejar ahí. Versículo 27. Regálenme el 27 y disfruten el versículo 27. 27. Mateo 16, 27. ¿Están ahí? Versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá. ¿En qué vendrá? En gloria de su Padre. ¿Con quién? Con sus ángeles. Y entonces, ayúdenme a leer eso. Qué bonito eso. Pagará a cada uno conforme a. Mire, Pedro siempre estuvo metido en unas preguntas, pero fantásticas. Gracias, Señor, por Pedro. Gracias. Porque hizo unas preguntas muy chéveres. Mateo 19, 2 capítulos adelante nomás. 2. Hizo una pregunta que la sacó del estadio, como cuando usted dice: ¿qué pregunta? En el momento en que el rico no quiere seguir a Cristo, porque el rico, aquí hay un contexto de que el rico exactamente es aquel que dice: yo salvo mi vida. Es el momento en que el Señor le dice: vende tus bienes y sígueme. Porque él le pregunta: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y él le dice: honra a padre y madre, guarda los mandos. Yo los cumplo todos, yo los cumplo todos. Bien, solamente te falta una cosa: vende tus bienes y sígueme. El Señor le pegó al Dios de él del corazón. Y en el momento agacha la cabeza y se va y le dice: cuán difícil, dice el Señor, es que un rico entre al cielo. Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al cielo. Pedro se queda mirando así: Señor, si ese tipo no está en el cielo, nosotros ¿dónde estamos? Y el Señor le dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y Pedro dice: está bien, Señor, pero, y viene la pregunta, ayúdenme a leerla ahí. Versículo. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: de cierto digo, versículo 23. Mateo 19, 23. De cierto digo que qué difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico al reino de los cielos. 25. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Mirándolo, Jesús le dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. 27. Aquí viene nuestro hermano Pedro, y eso es igual a nosotros. Como cuando nosotros decimos: bueno, hay este trabajo, hay esto, y uno siempre pregunta: ¿cuánto? No siempre pregunta uno, ¿no? Pero la pregunta uno quisiera hacerla: ¿y cuánto pagan? ¿Sí o no? Que uno no pregunta es por qué. O no, que dirá que yo soy hambriento de la plata, que soy avaro. No, da pena. Más bien le pregunto después: pero Jehová, uno, ¿cuánto pagarán? ¿Cuánto pagarán? ¿Sí o no? Pedro le dice: esa mirla, ese rico no te siguió, pero nosotros sí. Versículo 28 de 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado, incluyendo la suegra, dejó todo, dice ahí, y te hemos seguido. Y la pregunta, vea esa, muy atrevido, hermano. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué cree que responde el Señor? Esa es la mejor pregunta que hayan hecho. Menos mal que no la hicimos nosotros. Poderosa. Vamos, respondió el Señor. Y Jesús le dijo: Pedruncho, de cierto os digo. Qué lindo es que habla mi Dios. Qué lindo es que Dios nos habla. Amén. Que usted diga: pastor, seguí, dejé el baile, dejé el trago, dejé todo eso que a mí me gustaba.
Y muchos no entendemos qué recibiremos. Entonces, cuarta implicación, el premio. Usted no puede entender que usted es iglesia y tiene premio, aparte de que tiene precio, aparte de que tiene participación, aparte que está metido en un plan. ¿Sí ve? Porque usted viene a culto, yo voy cada 8 días. Eso no es, hermano. No, yo allá canto con el pastor Oscar y me devuelvo. Eso no es. Usted está metido en un plan que tuvo precio y usted tiene participación, pero también tiene premio. Vamos con el premio. Y Jesús le dijo: de cierto digo que esto es lo que me asombra a mí, y usted no puede pasar por alto esta palabra, en la regeneración. Porque muchas veces dice: yo sufro, pastor, y pues, yo quiero mi recompensa, yo quiero mi bendición. Sí, sí, sí. Pero dice el Señor, le dice, me impresiona, dice, en la regeneración. Dice: cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su ¿qué? ¿Qué está diciendo hasta ahí? ¿Sí? Nosotros no vamos a sufrir sino 90 años de vida nomás. Y de ahí felicidad por la eternidad. Y ahí esto me ha sanado mucho, porque yo digo: Pedro murió como, Pablo cómo murió, Jacobo cómo murió, Esteban cómo murió. ¿Y dónde está la bendición? Porque uno mira la bendición aquí, pone la mirada en las cosas de los hombres y no en las de Dios. La iglesia tiene que aprender a tener la cosmovisión de Cristo, el panorama completo, nuestra bendición, lo que vamos a recibir en el reino de los cielos. Mas sin embargo, hay algo aquí, véanlo, léanlo conmigo. Cuando yo me siente en el trono, le dice a sus discípulos, cuando yo me siente, entonces ellos se quedan mirando cuando se siente en el trono. Y ellos siempre están pensando cuando sea presidente de Colombia, cuando sea el presidente de Israel. Sí, cuando yo sé, y por eso Pedro decía: a mí a la izquierda y a mi hermano a la derecha. Nosotros queremos ser los ministros de Hacienda, los otros querían eran serlo. Y el Señor estaba en la regeneración, Pedro. Pedro, en la regeneración. Es en el tiempo postrero, cuando esté en el trono, cuando solucione el problema de la tierra con la gran tribulación, que vendrá un juicio. Yo levantaré la iglesia, traeré un juicio, y después de ese juicio le daré en el reino de los cielos, le daré los galardones, le daré el cuerpo glorioso, y luego descenderemos y gobernaremos por 1000 años. Y ellos no comprenden eso. Y yo no sé si nosotros tampoco. Vosotros que me habéis seguido, también, esto es maravilloso, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Tipología iglesia. Los apóstoles son la tipología iglesia. Entonces, la iglesia, ¿qué va a hacer? Gobernar con el Señor. Si Él es el rey, la reina de la iglesia. Y nosotros no vamos a estar en una nube allá haciendo nada. Vamos a gobernar por los siglos de los siglos, con un cuerpo glorificado. Ustedes recibirán autoridad y gobierno conmigo. ¿Se ve gobernando por los siglos de los siglos sobre la tierra, sobre el mundo venidero? Versículo 29. Aquí viene: y a cualquiera que haya dejado, lean conmigo, casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras, por mi nombre, ¿qué pasa? Recibirá 100 veces más. En pocas palabras, estoy delante de los multimillonarios del Señor.
100 veces más. Eso es algo infinito. Y heredará de ñapa ¿qué? La vida eterna. Entonces no hay que decirle, pobrecito al hermano cómo sufre. El hermano, mire, Esteban cómo murió. ¿Cuál es? Hermano, es el que más es bendecido. Todos aquellos que hayan muerto por la causa del Señor son los más grandes, son los más ricos, son los más bendecidos. Todo el que está sufriendo por la causa del Señor en este tiempo es el más rico y el más bendecido, porque el Señor pagará a cada uno lo que haya sufrido en esta tierra por causa de su nombre. Los que menos recibirán paga son los que no aguantamos nada por causa del Señor. Pero los que padecieron y sufrieron y se dieron todo por el Señor serán los más galardonados. Sí habrá diferencia en galardones. Por eso, si Dios le dio el privilegio de sufrir por su causa, hermano, la participación nuestra es negarnos morir por causa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta es esta: estas implicaciones ¿qué lo llevan a usted a determinar, a decidir? ¿En qué nos puede ayudar estas implicaciones? De saber que, uno, hay un plan, hay un plan. No es volverte evangélico y venir aquí al culto. Ese no es el plan. Dios trazó un plan con usted de que cuando lo salvó es para que usted libere su casa, es para que reprenda al diablo, es para que tome autoridad, es para que en el lugar donde Dios lo puso a usted deshaga las obras del diablo, traiga libertad, traiga sanidad, traiga bendición en el nombre de Jesús, con la autoridad del Señor. En segundo lugar, nunca se le puede pasar por alto el precio de que usted es iglesia. Le costó al Señor su sangre preciosa, y amarlo con todo el corazón, de que Él nos haya hecho sus hijos, de que Él nos haya llamado, de que Él nos haya salvado. Decir: Señor, todo lo que hiciste del cielo a la tierra, venir a morir en una cruz, y no le sacó el cuerpo el Señor, pagó el precio. Pedro le dijo: salve, no haga eso. Y el Señor le reprende por haberse metido ahí. Tengo que salvar a la gente y me toca a mí morir. Esa es mi implicación. Y en tercer lugar, a usted y a mí nos toca renunciar a algo, hermano. Morir a algo por causa de la salvación de otros y nuestra, y vivir en santidad para Él. Pastor, ¿y eso qué? Pues nos encontraremos con Él, siendo Él el Rey de Reyes y Señor de Señores, y nosotros como su esposa, su iglesia, que viviremos con Él por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces recibiremos, a ver, ayúdenme. Lo primero, gobernaremos. 2, o bueno, reinaremos, si le gusta más así, porque hay un reino. Acuérdese que es un reino. ¿Qué predicó el Señor? El reino, el reino, el reino. ¿El reino tiene rey? Pregunto, ¿el reino tiene rey? ¿Y qué más tiene? Reina. ¿Y quién es la reina? ¿Y dónde está el rey? Entonces, si Él reina, nosotros también reinaremos. ¿No le gusta la política? Bueno, nos toca gobernar con el Señor. En segundo lugar, ¿qué más? Tendremos 100 veces más, habrá herencia en los cielos. Y en tercer lugar, viviremos con un cuerpo glorificado en los cielos nuevos, tierra nueva, por los siglos de los siglos. Ahora sí, miremos nuestra Colombia, miremos nuestra vida, miremos lo que implica. Si se ha desanimado, ¿por qué se desanima? ¿Por qué se cansa? ¿Por qué a veces quiere tirar la toalla? ¿Por qué a veces quiere descarriarse? ¿De qué se quiere descarriar? ¿Por qué quiere volver atrás? ¿Por qué quiere cambiar el mundo? ¿Qué hay en el mundo? ¿Qué hay en el mundo? ¿Qué hay en el mundo comparado al plan de Dios? Este es el plan de Dios. Pedro, tengo unas ganas de hacer una iglesia y deshacer las obras del diablo. Frente a esto está esta palabra. ¿A qué lo impulsa esta palabra a usted? ¿A qué debería de impulsarnos esta palabra? ¿Con qué deberíamos de comprometernos frente a esta palabra? La hermana Lucía dice: evangelizar.
a orar, a vivir en santidad, a vivir la renuncia con gozo. Deje de tanta queja, hermano, porque daña el premio. ¿Cuántos dicen amén? Pedro, Juan, Jacobo, todos perdieron la cabeza y uno dice, ¿y qué? ¿Y qué? Pero es que no estamos mirando, es en la regeneración, es cuando yo lo resucite y yo establezca mi reino. Necesito ir a morir, entiéndame, yo muero, resucito y los espero, y luego que ustedes mueran los resucito para que estén conmigo. ¿Cuántos dicen amén? O seguimos mirando a ver si Rodolfo nos arregla el problema. Ellos dos necesitan de la iglesia, y el que quede, vamos a orar por él.